Iglesia, ¿cómo se encuentra en el día de hoy? Bueno, me alegra verle, me alegra que usted haya decidido el día de hoy venir a adorar a Dios, amén. Yo estoy contento porque hoy tenemos a los niños acá que generalmente están en nueva generación, hoy están aquí en medio de nosotros. Qué bendición eso, ¿cierto? Ellos necesitan aprender a adorar, ¿sí sabía? ¿Y quién le enseña? Pues el papá y la mamá. Sí, el papá, la mamá le enseñan, le muestran cómo es que se levantan las manos, cómo es que se danza, cómo es que se da un grito de júbilo, cómo es que uno exalta y engrandece el nombre de nuestro Dios. Es usted el que le enseña eso, amén. Así que qué bendición tenerlos acá. Y quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Juan capítulo 20. Váyase conmigo a Juan capítulo 20. Y quiero que oremos, porque estoy seguro que eso que vamos a hablar, eso que vas a escuchar en este momento, va a traer bendición a tu vida. Amén. Pero esa bendición no es porque yo lo diga, no, es porque Dios se va a mover en medio de nosotros. Amén. Eso es. Así que cierra tus ojos. Señor, aquí estamos esta mañana. Te pedimos que tú te glorifiques y que tú te muevas. Te hemos adorado, hemos exaltado tu nombre porque solo tú eres digno y solo tú lo mereces. Y ahora, Señor, queremos que tú hables a nuestro corazón. Más importante que aquello que podamos decirte a ti es aquello que tú tienes para decirnos a nosotros. Y eso no lo queremos perder. Queremos que tú nos hables, Señor. Glorifícate en la palabra. Amén y amén. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31 dice así. Vamos a leer el propósito por el cual Juan escribió su evangelio. Y dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. ¿Sabes? Me ha preocupado algo, no solamente con la iglesia, sino en mí mismo. Hace 2 años, 3 años estaba hablando con mi esposa y de repente entramos en una discusión acerca de una creencia de la Biblia. Estábamos hablando de la Biblia y entonces en esa discusión que ella y yo teníamos, que íbamos de aquí para allá, ella decía una cosa, yo decía la otra, ella iba para acá, yo iba para acá, etcétera, etcétera. Llegué a un punto en que reflexioné y dije: yo estoy pensando mucho y no estoy creyendo. Y sabes, hermano, hay un peligro que, como le dije, empiezo por mí mismo, pero un peligro que te puede pasar a ti, y es creer en Dios, pero no en el poder de Dios. Es perder la expectativa de lo que Dios puede hacer en un momento determinado. Nosotros cantamos, nosotros fundamentamos nuestra fe en un Dios todopoderoso, pero a veces eso no es real. Y se lo digo porque yo mismo ese día, en esa discusión que tenía con mi esposa, estaba llegando a un argumento en donde no, eso no hay que orar por los enfermos. Y caí en la cuenta, o Dios, el Espíritu me hizo caer en la cuenta, y mi esposa también, de que espere un momentico, que estoy pensando, que estoy diciendo. Pero sabes, hermano, eso puede pasarte a ti. Que creemos en un Dios, pero no en el poder de Dios. Creemos que Dios hace milagros, más bien que Dios hizo milagros, pero no que hace milagros. Que son dos cosas muy distintas. Y para que tú entiendas un poco eso, pensemos en nuestra idea, nuestro criterio de las leyes de la naturaleza. ¿Qué pensamos? ¿Qué piensas tú de las leyes de la naturaleza? Hay algo que se llama el deísmo. ¿Qué es el deísmo? El deísmo es cuando las personas creen que Dios existe, pero que hizo el mundo y lo dejó abandonado. Eso es el deísmo. Eso es producto de la Ilustración del siglo XVI y siglo XVII.
más bien siglo XVII y siglo XVIII. Estas personas pensaban y creían, los intelectuales de esa época creían que Dios existía. Sí, ciertamente hay un Dios todopoderoso. Este mundo lo hizo ¿quién? Dios. Esto no es producto de la casualidad, decían ellos. Pero consideraban que Dios había dejado el mundo abandonado, que Dios hizo las leyes de la naturaleza y que se fue, y que dejó que todo siguiera su curso. Por lo tanto, el hombre era el que se salvaba a sí mismo. ¿A través de qué? De la mente, de la razón, de la ciencia. Te cuento todo esto por una sencilla razón, porque puede haber en medio de nosotros oculto un deísmo, aunque somos cristianos y creemos que Dios no ha abandonado el mundo, sino que lo sostiene. ¿Qué piensas tú? ¿Que cuando llueve, llueve porque sí? ¿Piensas tú que cuando sale el sol porque sí? Pues es que eso es normal. Hay algo que se llama el ciclo del agua. Y los que estudian biología o saben de biología saben que el ciclo del agua es ese proceso que se da en donde, usted sabe, empieza, digamos, empecemos en las nubes. Están las nubes allá, el agua en ese caso es vapor, luego hay un proceso que se da ahí, se convierte en agua, llueve, etcétera, viene aquí a los ríos, nutre, y sé cuánto, luego otra vez se evapora y va al cielo, y eso se llama el ciclo ¿de qué? Del agua. Y algunos creen que el ciclo del agua es eso, un ciclo que alguien lo echó a caminar y se fue y lo dejó andando. ¿Tú crees eso? Yo tengo que hacerte esa pregunta porque esa pregunta define la teología que tú tienes. ¿Qué clase de Dios tú crees que existe? ¿Un Dios que dejó el mundo andando o un Dios que se involucra en el mundo? ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Dios es el que hace salir el sol. Dice sobre buenos y qué. ¿Quién es el que hace salir el sol? Dice la Biblia que Dios es el que hace que las lluvias vengan para que las cosechas y todo esto se dé. Dice la Biblia que Dios es el que sostiene el mundo y el que hace que el mundo siga adelante. Si Dios se detuviera, según la Biblia, de hacer lo que está haciendo, ¿qué pasaría con el mundo? Dejaría de ser, no seguiría girando. No es como, usted sabe, conoce el trompo, ¿cierto? Usted lo tiene aquí, lo tira y él sigue girando. No, si Dios no sigue haciendo que ese trompo gire, en este caso es el universo, la tierra, todo lo que hay, todo lo que tú ves, dejaríamos de existir. Hermano, tú mismo estás aquí porque Dios sostiene tu vida. Pero ¿sabe? A veces se nos olvida eso. Por eso a veces cuando la gente se levanta por la mañana y da gracias a Dios, lo da sin la perspectiva de que es Dios quien me permite vivir, porque creen que eso es normal, que acostarse y levantarse, eso le pasa a todo el mundo. Pero resulta que no. Dios hace que tú te acuestes, descanses bien y que al otro día te puedas levantar y seguir adelante. Dios sostiene todo el universo, incluyendo tu vida, y tú necesitas entender eso. Pero se nos puede olvidar, se nos puede meter en la cabeza esa idea deísta y pensar que no, Dios hizo el mundo y lo dejó ¿qué? Andando, y Dios ya no tiene nada que ver. Y a mí me preocupa que nosotros pensemos de esa manera. Me preocupa, iglesia, que nosotros estemos muy preparados aquí intelectualmente, pero hayamos perdido toda la fe en el poder de Dios, y no puede ser así. Amén. Y vuelvo a leer Juan 20, porque van a ser el centro de la enseñanza esta mañana, y quiero que tú seas retado en tu corazón en el concepto que tienes de Dios, que tú seas retado a creer en un Dios todopoderoso, en un Dios que puede hacer milagros. Amén. Dice Juan capítulo 20 versículo 30: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan, el Evangelio de Juan, está organizado en torno a, claro, la vida de nuestro Señor Jesús, pero cuando Juan escribe esta carta, este Evangelio, él decide
escoger 7 milagros. Bueno, alguien puede decir que son 8 milagros, pero hablemos de 7 milagros, 7 señales. Y él usa la palabra ahí, señales, precisamente porque él entiende que los milagros son una indicación de algo con respecto a Jesús. Este versículo 20 nos muestra, dice aquí: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es ¿quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es, mire, Juan está preocupado por algo: que sus lectores, al leer lo que él ha escrito, crean que Jesús es el Mesías y además que es ¿qué? Dios. Y para eso él está colocando prodigios, señales, milagros. No solamente Juan escribió los milagros, sino que si usted va a los otros evangelios, encuentra el relato de milagros, milagros, milagros por aquí, milagros por allá, milagros en este momento, milagros, milagros, milagros. Señales. Es evidente en los milagros y en las señales que hay un Dios que está involucrado ¿en dónde? En el mundo. Eso se llama la inmanencia de Dios. Dios hace cosas en medio del mundo, aunque Él es totalmente separado y distinto de nosotros, es decir, trascendente. Aquí ahora, cuando Él obra milagros, cuando Él sostiene el universo, cuando Él gobierna todas las cosas, Él está cercano y es un Dios inmanente, es decir, que se mueve acá. Esos son los milagros. Y nosotros necesitamos creer en un Dios maravilloso, poderoso, majestuoso, pero que también está en medio de nosotros. Tú necesitas creer eso. Pero ¿sabes? Quiero que tengas en cuenta en primer lugar que somos muy naturales. Muy naturales. Y es que la ciencia, todo lo que nosotros conocemos hoy como la tecnología, la ciencia y todos esos avances, nos han llevado a entender cómo funcionan muchas cosas. La generación en la cual tú y yo vivimos, la época en la cual tú y yo estamos, es una de las épocas más preparadas intelectualmente. En este aparatico que usted tiene aquí en la mano puede acceder a toda la información. Eso nunca había pasado en la historia humana. Hoy tú puedes ir a buscar en un libro por qué el sol se mueve así, por qué la luna, por qué las estrellas, y vas a encontrar una explicación de esos movimientos. Tienes que estudiar física, cosmología, todas esas cosas. Astrología no. Tienes que estudiar esas cosas. Pero está la ciencia, hombres tremendamente preparados han logrado explicar hasta cierto punto por qué se dan las cosas como se dan. Pero no solamente es a nivel macro, sino a nivel microscópico. Y entonces se ha explicado por qué las partículas que hay al interior del átomo, porque es que al interior del átomo hay unas partículas, se mueven de tal manera. Y entonces la ciencia ya no habla de verdades absolutas, porque se han dado cuenta que en cuanto a la ley del movimiento de la física cuántica hay que hablar de probabilidades. Mire, hermano, la ciencia ha avanzado tremendamente que nosotros no nos cabe la vida para poder alcanzar todo lo que se ha desarrollado. Y ese conocimiento nos ha llevado a entender que nosotros podemos explicar todo sin la necesidad de ¿quién? De un Dios. En un libro que escribió ese señor Stephen Hawking, uno de los cerebros aquí más grandes del siglo pasado, murió hace poco. Stephen Hawking escribió al final de su libro: podemos explicar el origen del mundo, del universo, sin la necesidad de que exista un Dios. Somos muy naturales, porque estamos muy pegados a este mundo físico, y entonces nos olvidamos del mundo sobrenatural. Y precisamente ese es el título de mi enseñanza: sobrenatural. Hay algo más allá de ¿dónde? De lo natural. Pero somos tan naturales nosotros que incluso la teología cristiana
generó una explicación a las cosas, una explicación basada en la ciencia. Eso se llama la teología liberal, y déjeme contarle un poco eso, porque usted necesita entender estas cosas, hermano. Los teólogos liberales del siglo XVIII, XIX, muy vinculados a todo esto de la ilustración. Quiero que usted sepa, la ilustración es todo ese pensamiento en donde la mente humana, la razón, se convirtió en el Dios. Entonces estos teólogos liberales, ¿qué hicieron? Empezaron a tratar de explicar la Biblia a la luz de la razón. Y para poder explicar la Biblia a la luz de la razón, se necesita encontrar un método, y el método que ellos buscaron era el método científico. Y uno de los axiomas o de las verdades del método científico es que lo que se afirma tiene que poder demostrarse, y si no se puede demostrar, pues no es real, punto. Hay que demostrarlo. Y entonces en la Biblia aparecen una serie de relatos que son realmente difíciles de demostrar. ¿Cuáles? Los milagros. Y entonces ellos concebían que había un Dios, pero que venga, demostrarlo de los milagros, lo del origen del universo, esto es como complicado a la luz de la ciencia. Así que necesitamos encontrar una fe que no dependa de todo esto, que son mitos. Escúcheme, mitos, dijeron ellos, que eran los milagros de Jesús. Y entonces ellos dirigieron sus ataques principalmente en dos flancos. Uno, el libro de Génesis, especialmente el capítulo 1, 2 y 3. ¿Por qué esos capítulos? Porque cuando tú entiendes que el origen del universo fue por medio de la palabra de Dios, del poder de Dios, toda explicación científica se cae de su peso. Pero si tú crees que el origen del mundo es la explicación científica, pues vas a leer Génesis y eso parece un cuento para niños chiquitos, como las historias de Santa Claus y Papá Noel. ¿Quién cree eso? No, nadie. Una persona racional ya no cree que Papá Noel. No, a los niños se les dice eso como para que se estén ahí expectativa, que tengan la expectativa frente al regalo. Pero, bueno, aquí en Colombia es el niño Dios. ¿El regalo lo trae quién? El niño papá y el niño mamá trabajando duro todo el año. Ya quisieran los papás que pues, un niño Dios estudiara y trajera un milagro sin tener que trabajar. Sería chévere, ¿no? Pero no es así, porque nosotros entendemos que no se da. Y entonces estos teólogos liberales atacaron todos los milagros. Dijeron: el mundo no puede ser explicado porque un Dios dijo hágase la luz y se hizo la luz, porque un Dios dijo que se haga la tierra y que el mar se vaya para allá y se abra por aquí y que las aguas arriba. No, eso es un cuento muy fantasioso. ¿Quién cree eso? Uno de los teólogos de ese momento dijo que la Biblia necesitaba ser sacada de esa pubertad y de esa infancia intelectual para ser entendida por la mente madura de los hombres ilustrados de la modernidad. Y entonces, no, eso no es verdadero. El diluvio es el pecado de Adán y Eva, así. Existe el mal, pero así que se comió algo, una serpiente hablando. Como los muchachos en el colegio saben que yo soy cristiano, entonces un muchacho de 11 muy inteligente un día me preguntó: profe, ¿usted es cristiano? Sí, ¿usted cree en la Biblia? Y él no cree en la Biblia, él se declara ateo. Pero entonces él respetuosamente me preguntaba: ¿y usted por qué cree eso? Etcétera. Y un día me dijo: profesor, ¿usted cree en la Biblia? ¿Usted cree en la ciencia? ¿Usted cree en los mitos y en las fábulas? No. Y entonces, ¿cómo cree que una serpiente habla? ¿Sabe de qué me está hablando, no? Génesis capítulo 3. Porque eso hicieron los teólogos liberales, coger y decir: ¿una culebra hablando? De pronto en las películas de Walt Disney, pero en la realidad. Y eso que él no sabía la historia de Balaán. Usted sabe la historia de Balaán, ¿no? Una burra hablando. Esa está peor. Mejor dicho, el muchacho sabe esa peor. Imagínense. Y esos teólogos liberales no solo atacaron Génesis, sino que se fueron con la vida de nuestro Señor Jesús. Ellos empezaron a hacer algo que se llama la búsqueda del Jesús histórico. ¿Por qué la búsqueda del Jesús histórico? Porque dijeron: lo que tenemos en los evangelios no es el Jesús real. Esto son inventos de gente que estaba extasiada viendo a su maestro, y entonces se inventaron las cosas.
Ellos decían, ¿milagros? No, esos milagros, espere, es que ¿cómo así? Que un paralítico de tantos, ¿cómo así? Eso no es real, porque es que los milagros no se pueden comprobar, porque el milagro no es algo precisamente que suceda constantemente, y al no suceder constantemente no es una ley, y como no es una ley, no existe. Entonces no podemos creer que Dios haga milagros, que haga que los ciegos vean, que haga que los cojos salten, que haga que alguien resucite. No, eso no es verdad, eso es pura fantasía. ¿Quién se inventó esa fantasía? Esos discípulos. ¿Por qué se la inventaron? Porque admiraban a su maestro. Y usted sabe que cuando alguien admira a otra persona, tiene una tendencia a exagerar las virtudes de esa persona, ¿no? Entonces, mi esposa me dice a mí que soy lindo. Pues como ella me ama, entonces me ve que lindo, pero pues si lo pusieran a uno en una, vamos a mirar, pues de pronto uno sale como mal parado. Gracias a Dios existe mi esposa y mi mamá. Porque cuando tú amas y admiras a alguien, ¿qué haces? Usted lo ve grande. Pues entonces estos teólogos dijeron, lo que pasó con Jesús es que esos discípulos estaban ¿qué? Sorprendidos, y entonces empezaron a inventarse cuentos. Que cuando Jesús estaba andando sobre el mar, si usted conoce ese milagro, él no estaba andando sobre el mar, en realidad estaba andando sobre la playa y estaba mojándose los pies, pero los discípulos quisieron decir que él estaba ¿qué? Andando sobre ¿qué? Que alguien se sanó, pues no, de pronto se sanó espiritualmente, pero pues físicamente. Y entonces empezaron a buscar ¿a quién? Al Jesús histórico, aquel que realmente existió sin toda esa parafernalia. Y dice un señor que se llamaba Rudolf Bultmann, un alemán por allá muy inteligente, pero ni tanto, porque dijo que esos milagros no existían. Él dijo, hay que desmitologizar la Biblia. Y entonces, consecuencia, nos dejaron, escuche esto, sin un Dios poderoso. Nos dejaron con un Dios que no es omnipotente. Nos dejaron con un Dios, con un Cristo que no hizo milagros. Nos dejaron con un Cristo que quizás no resucitó, quizás no, eso. Incluso el milagro más grande, que era la resurrección de nuestro Señor Jesús, fue puesto ¿en qué? En duda. Entonces nos dejaron sin la muerte y la resurrección ¿de quién? De Cristo. Nos dejaron con un Dios que nada puede hacer para cambiar el destino de una persona. Y sabes, hermano, eso pasó 1800 y pico, 1000 no sé qué. En 1900 la iglesia estaba todavía luchando contra esa tendencia, pero se levantaron hombres que creían en el poder de Dios y quitaron esto. Pero todavía hay una reminiscencia de eso en nosotros. Yo tengo que hacerte una pregunta. ¿Qué clase de Dios tienes tú? ¿Cuál es la clase de Dios que tú tienes? ¿El Dios que tú tienes si hace milagros? ¿El Dios que tú tienes si creó el universo? ¿O qué clase de Dios tienes tú? Entonces a veces somos muy naturales. Pero ahora necesitamos ver lo sobrenatural. Y tú que has visto el poder de Dios obrando, ahorita vamos a hablar de eso, debes creer en lo sobrenatural, amén. En que hay algo más allá de lo que vemos. Tú necesitas creer eso. Y entonces vamos otra vez a Juan 20. Y entonces dice acá: hizo además Jesús muchas otras señales. Ya le dije a usted que señales eran esos milagros en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y al final de Juan, él dice: hizo el Señor Jesús muchas otras cosas, y pienso que si se escribieran todas ellas no cabrían en todos los libros que se pudieran escribir en el mundo. Dijo así Juan. Pero Juan, como le dije a usted hace un rato, escogió ¿cuántos milagros? 7 milagros.
Y usted cuando lea el Evangelio de Juan va a ir avanzando a lo largo de 7 milagros con discursos, pero son 7 milagros. El primero de ellos es las bodas de Caná de Galilea, en donde él, ¿qué hace? Convierte el agua en ¿qué? En vino. Dios, nuestro Señor, a través de nuestro Señor Jesús, empieza a mostrar su poder y hace esto. Hace algo que es sorprendente delante de sus discípulos. Luego usted va y encuentra otro milagro, y entonces encuentra que hay la curación del hijo de un oficial. Pero ese oficial fue a buscar al Señor Jesús y vamos a mi casa. Y Jesús le dijo que no, vayan, y cuando llegue ya estará sano. Luego, el otro milagro que usted encuentra ahí es la curación de un paralítico que llevaba 38 años esperando que un pozo de agua se moviera para él, ¿qué? Meterse. 38 años intentando. Eso es mucho tiempo. 38 años. Toda una vida. ¿Quieres? No hay quien me meta. ¿Quieres? Bueno, levántese y ande y ya. Un milagro. Luego viene, después de esto entonces que él cura, viene la multiplicación del pan y alimenta ¿a cuántas personas? A 5,000 personas con unos panes. Termina ese milagro, se queda él orando y luego va y camina sobre el mar. Tanto es así que los discípulos quedan sorprendidos. Un fantasma ven ahí. No, ¿es quién? Nuestro Señor Jesús. Después de esto viene la restauración de la vista a un ciego. Después de eso viene la resurrección ¿de quién? De Lázaro. Con ese séptimo milagro terminan las 7 señales que ha escogido Juan. Milagros. Poder. El poder de Dios obrando. La evidencia del mundo sobrenatural en la tierra. La realidad de que las leyes naturales están sujetas ¿a quién? A Dios, y Él en algún momento puede quebrarlas. La realidad de que la naturaleza aún se somete ¿a quién? A Él. Usted y yo sabemos que el que anda sobre el mar, no, pues ¿quién anda sobre el mar? Uno nada en el mar. Y si se cansa de nadar, ¿qué pasa? Pero Él andó. Nuestro Dios gobierna las leyes naturales. Nuestro Dios puede cambiar, escúcheme, lo imposible. 38 años de enfermedad, cuando ya hasta ni para qué hacerle el milagro si ya está viejo. ¿Para qué? Tú eres joven de pronto. No, Él puede cambiar incluso esto. Un ciego, y usted ve, hay ciegos de nacimiento que no, Él puede ¿qué? Cambiarlo. Y ahí en la Biblia hay otros sordo, mudo, y Dios los hizo ¿qué? Hablar, escuchar y poder hablar. El mundo sobrenatural moviéndose. Y hay grandes, digamos que hay en la Biblia tú encuentras grandes momentos en donde el poder de Dios se dio obrando. Uno, Génesis. Eso fue una explosión de poder de Dios. Hágase la luz, hágase aquí, hágase. Y hubo poder de Dios obrando. Yo no me imagino cómo sería eso, pero debe ser maravilloso. Sea la luz y fue la luz. Sin ningún proceso extraño, ni venga, esperemos a ver cuando quiere. No, se hizo la luz y ya. Cuando tú lees el Génesis y le prestas atención a lo que implica el Génesis, le voy a explicar la cosmología judía, que yo creo que esa es más certera que la cosmología de los científicos. La cosmología judía está basada en Génesis capítulo 1 y dice que Dios dijo: sepárense las aguas de abajo de las aguas de arriba y haya expansión, y a la expansión llamó cielos.
Después dice, ahora sepárense las aguas que están ahí, y a lo seco llamó tierra, y a lo que no estaba seco llamó ¿qué? Mar. ¿Sí recuerda usted eso? ¿Cierto? Está ubicado conmigo. Usted tiene que saberse eso. Pero entonces resulta que en el día, eso creo que es el día 2, el día 1, bueno, el día 1, cuando él dijo, haya expansión, que las aguas de arriba y las aguas de abajo, esas aguas de arriba no son los océanos, y entonces esas aguas ¿dónde están? Y hay un capítulo en Salmos, ahorita no lo tengo en la memoria, en donde se habla de las aguas que están arriba. Y Pedro, el apóstol Pedro, dice que todo fue creado por el agua y subsiste por medio de ¿qué? Del agua. La cosmología judía dice que existe la tierra, está el cielo, y de encima del cielo ¿qué hay? Agua. Si usted le dice eso a un científico hoy, lo va a mirar y se le va a reír. Es decir, es ignorante, pero eso es lo que dice la Biblia, ¿sabes? Yo creo que esa es la verdad. Lo que pasa es que los judíos no tenían telescopios para darse cuenta que el agua estaba muy lejos, pero está ahí. Porque Dios dijo, sepárense las aguas y queden aguas abajo, y aguas ¿dónde? Arriba. ¿Y dónde están las aguas de arriba? Hermano, otros dicen que esas aguas de arriba se vaciaron en el diluvio. Pero lo cierto del caso es que Dios es poderoso. Amén. Hay otro momento donde hay milagros poderosos, y es cuando está Elías y Eliseo. Elías hace 7 milagros, Eliseo hace otros 14 milagros. Eliseo se muere, lo entierran, y dice que por allá hubo una guerra por allá, y él estaba enterrado, y alguien se cayó ahí en la tumba donde él estaba, y ese que cayó ahí resucitó. Milagros. Estaba Eliseo, una mujer estéril, tuvo su hijo, ese hijo creció, no sé, 12, 13 años, se murió, y Eliseo fue y lo resucitó. Milagros, hermano, milagros. Y me estoy saltando hartos años. Hablemos del Éxodo. 10 plagas, no 10 plagas, 10 milagros de Dios. Tienes que pensar cómo se convirtió un río en sangre. Pues por el poder de Dios, es un milagro. ¿Cómo es que toda una región donde está viviendo una cantidad de personas, toda tiene plaga, pero solo el pueblo de Israel no la tiene? Milagros, hermano. Es milagros, es el poder de Dios obrando. Luego encontramos otro gran escenario de milagros, y es cuando nuestro Señor Jesús viene a la tierra. Milagros por doquier. Tanto era así que lo tocaban, y usted sabe la historia, lo tocaban y ¿qué pasaba? La gente se sanaba, aleluya. Pero eso no terminó ahí, sino que los discípulos también lo hicieron. Milagros, hermano. Milagros por aquí y por allá, milagros, milagros y milagros y señales y prodigios. La sombra de Pablo y la sombra de Pedro hacía que la sombra, imagínese, la sombra, hermano, la sombra asombra. Es increíble que hayan tantas cosas milagrosas, las que usted quiera. Alimentó a un mundo de gente con unos panecitos. Iba por allá en un pueblo, Naín, y una señora salió llorando a su hijo que había muerto. No, pues, que resucite. Pablo predicando, o era Pedro, bueno. Se durmió uno, pero era Pablo, hasta anoche, y pum, se cayó por allá de un tercer piso, yo no sé dónde cayó, y se mató. Vamos a orar, Señor, levántalo. Chévere, para los predicadores que somos aburridos, uno necesitaría ese milagro. Señor, despiértalos, resucítalos. Qué bendición, milagros, hermano, milagros. El mundo sobrenatural es ese: milagros, señales, prodigios. Amén. Y qué bueno que están los niños acá con nosotros, porque ellos necesitan escuchar de maravillas, de milagros, que Dios hace cosas sorprendentes. Sí, caminó sobre el agua. Eso no son las películas, Él sí caminó.
Amén. Él sí lo hizo. Él murió, pero además que resucitó. Ese es el Dios que tenemos. ¿Y por qué tantos milagros? Juan lo dice ahí, para que ustedes crean que Jesús es ¿quién? El Hijo de Dios, el Mesías, perdón. Dice ahí que Él es el Mesías y que además es el Hijo de Dios. Y eso es lo que usted y yo hemos creído, que nuestro Señor Jesús es el Mesías prometido, el Salvador del mundo, el Rey del universo, ¿cierto que sí? Y que además es el Hijo de Dios, ¿cierto que sí? Pero Él también hace milagros hoy. Y eso no lo puedes olvidar tú. Necesitas desligarte de ese pensamiento tan natural, de ese pensamiento tan racional que nos lleva a olvidar que Dios puede hacer un milagro en tu vida, que Dios puede sanar tu enfermedad, que Dios puede proveer para tu necesidad de una manera milagrosa. Dios lo puede hacer. Pero sabe, hermano, y esto es la tercera cosa que quiero que tú pienses, es que a veces tenemos un problema de fe. Fe. Porque el mundo moderno ha hecho que los milagros para nosotros sean vistos como recuerdos del pasado, historias de antaño. Creemos que fueran verdad, pero era ¿para cuándo? Para allá. Eso fue allá. Es más, otros predicadores y maestros y teólogos han dicho que incluso los dones espirituales eran para la época de la iglesia, la época primitiva de la iglesia, pero hoy no tanto así. ¿Por qué lo dicen? Claro, ha habido un abuso de algunas personas impías que, hablando del poder de Dios y de los milagros, se han aprovechado de las personas y les han robado, les han sacado el dinero y han manipulado sus conciencias, porque ellos creen en el poder de Dios, pero no fijaron a quién estaban escuchando, no prestaron atención y fueron manipulados. Y entonces, como consecuencia, ellos dijeron: no hay milagros, no hay dones, eso era para la iglesia. Pero es que no es así. Porque la Biblia nos habla de un Dios poderoso que puede obrar hoy en nosotros. Amén. Pero entonces estamos luchando ahora con esa idea de los recuerdos del pasado, lo que Dios hizo. Sí, Él era poderoso. Y tú ciertamente crees que Dios hizo el cielo y la tierra, que Dios creó todo lo que existe. Tú claramente lo afirmas, lo sostienes. Si no sostuvieras eso, no serías cristiano. Porque los cristianos creemos que Dios hizo el cielo, la tierra y lo sostiene. Sí. Pero no creemos todavía que Dios pueda hacer un milagro hoy. Y dudamos porque hay una reminiscencia, hay una influencia, estamos permeados ¿por qué? Por ese pensamiento racionalista, humanista, natural, deísta. No. Pero Dios puede hacer milagros, hermano. Dios puede moverse precisamente hoy. Por ejemplo, ¿tú qué piensas cuando lees un versículo como esto, o cuando escuchas un pasaje como esto? Dice Juan 14, versículo 12 en adelante, dice: de cierto os digo. Esa palabra de cierto es, esta es la verdad y es la verdad. El que en mí cree, las obras que yo hago. ¿Cuáles eran las obras que hacía nuestro Señor Jesús? ¿Cuáles eran? Pues evidentemente era portarse bien, ser santo, etcétera, pero también hacía milagros. Y a esas obras es que se está refiriendo. Las obras que yo hago, dice, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy ¿a quién? Al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. ¿Tú qué piensas cuando lees ese pasaje, hermano? Bueno, amén, eso es verdad. ¿Usted ora entonces por un enfermo? Porque es fácil decir amén, pero pues vaya, ore por un enfermo. Ahí sí ya no dicen amén, ¿no? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque tenemos que luchar con la fe. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesús con respecto a la fe? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte ¿qué? Y váyase ¿a dónde? Al mar.
Le diría usted a esa palmera: venga, quítese de aquí y plántese allá. Y a veces le damos explicaciones a esos versículos. Eso era como por hablar. ¿Quién le va a decir una montaña? Pero la fe del Señor Jesús era tan tremenda que multiplicaba un pan para 5,000 personas y eran solo hombres, sin contar las mujeres y los niños. Eso podían ser 20,000 personas divinamente. Él tenía la fe para decir: Lázaro, ven fuera. ¿Saben? Alguien dijo que el poder de Dios era tan tremendo, el poder de nuestro Señor Jesús era tan tremendo, que tuvo que decir: Lázaro, ven fuera. Porque si dice vengan fuera, todos los muertos resucitan. Y hay que creerlo, porque era el poder de ¿quién? De Dios. Amén. Ese era el poder de Dios y es el poder de Dios, el que puede hacer un milagro en tu vida. Entonces la fe, lo que tienes que luchar en tu mente y en tu corazón, es creer en lo imposible, pero también creer en lo posible. O dicho de otra manera, creer que lo imposible puede ser posible, hermano. ¿Y por qué puede ser posible? Porque hay un Dios todopoderoso. Amén, hermano. Por eso puede ser posible. Dale fuerte ese aplauso a nuestro Señor. Y mira, hermano, nuestro Dios se movió en el principio, cuando hizo todo. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios se movió cuando estuvo en medio de nosotros. Hizo milagros, aleluya. Pero nuestro Dios también se mueve hoy y puede hacer un milagro en tu vida, puede hacer un milagro alrededor tuyo, una cosa maravillosa, cosa que tú vas a quedar boquiabierto. Y los que se dan cuenta, eso hizo, sí, Dios puede hacer algo maravilloso. Amén. No podemos perder esa perspectiva. No pienses que Dios fue. No, Dios es y Dios será. Amén. Póngase en pie, hermano, póngase en pie. Mire, hermano, nuestro Dios es real. ¿Usted lo cree? Nuestro Dios es real. Mire, y que Dios nos perdone por las veces que hemos sido unos incrédulos, por las veces que hemos sido personas que han puesto en duda ese poder de nuestro Dios. Que Dios nos perdone, porque hemos atado a nuestro Dios, el poder de nuestro Dios lo hemos amarrado ¿a qué? A la razón. Lo hemos amarrado a la incapacidad de creer en lo que Él puede hacer. Pero Dios puede cambiar las cosas. Amén. Él puede hacer un milagro, Él puede hacer un milagro hoy. Cantamos nosotros una canción aquí hace años, decía: tú harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que puedo imaginar. Ese es nuestro Dios, un Dios que hace todas las cosas. Y cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo y empieza a decir: Señor, perdóname cuando no he creído en lo que tú puedes hacer. Dile: perdóname, Señor, perdóname porque he sido una persona incrédula. Perdóname porque he encasillado tu poder a mi incredulidad. Perdóname, Señor de los cielos, por favor. Perdóname, Señor de los cielos. Perdóname, Señor de los cielos. Perdóname. Dile: Señor, aumenta mi fe. Yo quiero creer, yo quiero ir más allá. Por favor, aumenta mi fe. Ayúdame, Señor. Dile: ayúdame. Y si en tu gracia está, Señor, úsame para orar milagros. Úsame para traer alivio al que está enfermo, alivio al que está pasando por situación difícil. Úsame, Señor. Es más, mírame a mí. Y si es tu voluntad y tu misericordia está sobre mi vida, sáname, restáurame. Vamos, dile eso a Dios. El poder de Dios está hoy disponible para nosotros, sus hijos. Solamente tienes que creer en Él. Oh Señor Jesús, te adoramos. Tú hiciste, pero tú haces hoy. Tú te mueves hoy, Señor de los cielos. Tú te mueves hoy. Glorifícate, Padre Celestial, por favor. Glorifícate.
glorifícate. Y vas a cantar esta canción y vas a colocar toda tu fe y vamos a decir: nuestro Dios es un Dios poderoso que hizo milagros, pero también los hará hoy. Amén. Cuando paso por el fuego, abres caminos donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. ¡Aleluya! Nuestro Dios hizo milagros, pero los hará hoy. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. En las aguas hundiste mi pasado. Sí, ahora sé que un esclavo al pecado no soy. No, 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 no. Al tropezar en mi caminar me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Y dile: yo sé que a mi lado está. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Dilo: en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, 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 tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Nuestro Dios es poderoso y nada nos separará de Él. Nada, 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 nada. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás, siempre, siempre. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás.
puedes abrir el mar en dos y librar a tus hijos. Creo que tú puedes hacer maravillas, Señor, en favor nuestro. Creo que tú puedes sanar toda enfermedad, que tú puedes liberar, Señor, de los cielos a aquel que está oprimido. Creemos que tú hoy puedes hacer algo por nosotros, que miras nuestra necesidad, que miras nuestro dolor, que miras nuestra debilidad y obras para nuestra sanidad. Creo en tu poder. No solo que lo hiciste, creo que tú lo haces y que tú lo harás. Creo que tú lo harás. Señor, glorifícate y aumenta nuestra fe. Dios poderoso, sobrenatural, el que gobierna el universo, a ti te adoramos y a ti te exaltamos, Señor Jesús. Solo a ti te adoramos. Aleluya. Y dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Amén.